Universidad de la Amazonía, Programa de Psicología, Cátedra de Paz. Hoy les empezaremos hablando acerca del surgimiento de los primeros pobladores en el territorio de Florencia. Antes de la conquista española, estos primeros pobladores eran conformados por grupos de indígenas como son los Bora, los Huitoto, los andinos, coreguajes, amazónicos, entre otros, a través del flujo migratorio. Prueba de ello son las esculturas en piedra monolíticas, que son figuras amazónicas, quedan hoy como pruebas pues en territorios como el Encanto, la salida de Morelia. La aldea en donde surge el inicio de Florencia es a partir de la bodega de caucheros ubicada a las orillas del Quebrada La Paz. Entre pues los primeros fundadores destacan los nombres de los hermanos Gutiérrez, fundándola con el nombre de La Perdiz en 1897. Ya en 1902 surge la bautización del territorio por parte del fraile capuchino Doroteo Pupiales y se nombra en homenaje a Paolo Ricci como ciudad de Florencia. En 1912, el 17 de junio, bajo la presidencia de Carlos Eugenio Restrepo, se crea la Comisaría Especial de Caquetá, convirtiéndose oficialmente en un municipio, con su propia organización territorial, administración y su primer alcalde es Isaías Cerquera. Ahí ya tiene lo que es su primera notaría y su primer juzgado. Respecto al desarrollo urbanístico de la ciudad, es el obispo español Fidel de Montclar quien ajusta el diseño de lo que hoy se conoce como el centro de la ciudad. Cabe mencionar que algunos de los sitios importantes que hay en esta ciudad llevan un nombre en homenaje a religiosos o caucheros que fueron importantes para el desarrollo de ese territorio. En un inicio, la Plaza San Francisco de Asís iba a ser la principal. Sin embargo, en 1909 hay una modificación en los planos y se fija a la Plaza Pizarro como la plaza principal del municipio de Florencia. Por lo que algunos colonos se comprometen a construir sus casas alrededor de esta plaza. En 1911, el gobierno amplía y mejora el camino abierto por el cauchero Pedro Pizarro, el cual comunica con el departamento de El Huila. Finalmente, en 1930, se construye la catedral Nuestra Señora de Lourdes. Esta se encuentra en el costado de la Plaza San Francisco de Asís, y frente a la cual se encuentran algunas estatuas en homenaje y honor al fundador de la Orden Católica de los Franciscanos, Giovanni Francesco Bernardone, y también en honor al fundador de la congregación religiosa de los Consolatos, el beato José Ayamano, quien, junto con los capuchinos, evangelizaron gran parte del territorio. En 1932 se construye la carretera Garzón-Florencia y en 1933 se inicia el alumbrado público. Se instala también, junto a esto, la industria de gaseosas y las fábricas de jabón. También abre la Caja Agraria de Florencia y es el señor José Elizardo Mora quien crea la primera empresa de transporte de la región. En 1939 se inicia la construcción de una central hidroeléctrica pequeña sobre el río Hacha en Sebastopol. También se da inicio a la construcción del Hotel Curi Playa. Y es hasta los 40 que se crea la Galería Central La Concordia. También se da inicio al primer hospital civil del Caquetá, que es el Hospital María Inmaculada, y también se da el primer acueducto. Después del Bogotazo ocurre una migración de origen andino hacia este territorio, lo que hace que el poblamiento de Florencia aumente y se genera así barrios de invasión. Después de esto se crean sitios de encuentro en esta nueva ciudad, como lo son por ejemplo el Parque de la Consolata, y también surgen barrios liderados por la iglesia, como lo son el Torazo y el Juan 23.
Respecto a la educación, los religiosos también brindan un aporte importante para el desarrollo de la ciudad, ya que en la década de los 50 fomentan la creación de nuevos colegios, como lo son la Normal Superior de Florencia, Juan Bautista Migani y Sagrados Corazones. Estos colegios también abren así la puerta al alfabetismo en la población de Florencia. Según el DANE, en Florencia el 60% de la población hace parte de la zona urbana. El otro 40% hace parte de la zona rural. Esto indicado por el señor Nieto, quien es el director general del Instituto Geográfico, que afirma que esto se debe a una despolarización e intereses extranjeros de parte de los colonizadores y de los fundadores de esta ciudad. 4 de los grandes hitos que influyeron en el comercio de Florencia sucedió el primero en 1850 a 1913. Esto a causa de las bonanzas de la quina y el caucho. En el Caquetá, estas actividades se realizaron de manera prolongada en los ríos Orteguaza, Caquetá y Putumayo. Quien dirigía de alguna manera estas operaciones era el presidente de ese entonces en Colombia, que era Rafael Reyes Prieto. Esta actividad concluyó en 1884, ya que se daba de manera insostenible y obviamente afectaba a los territorios. Cabe aclarar que de este proceso nació el interés por el caucho, o sea que se acabó totalmente lo de la quina, ya que no generaba los intereses que querían los comercializadores. El auge amazónico por el caucho dio a su fin en 1913. Ahora viene en 1932 a 1934 el conflicto con el Perú. Aquí Perú reconoce, después de todo el proceso que se dio del conflicto, que Colombia obviamente contaba con soberanía sobre la Amazonia. Lo bueno que dejó esta guerra fue la construcción de la carretera Garzón-Florencia-Venecia y que en los años 30 se dejara a el Caquetá como la entrada de la puerta amazónica. La colonización se da de manera espontánea y el retorno de los hijos de la violencia al campo. Entonces, aquí Caquetá se forma como un refugio para todos aquellos que vienen con su machete a tratar de buscar su finca o a tratar de quedarse en este territorio, a causa de la violencia que se sufría en el país y que ellos provenían principalmente del Huila y del Tolima. En los años 50 se inicia la ganadería como un principal comercio del departamento de Caquetá. En 1970 al 2016 se da uno de los últimos hitos más importantes para la economía de Florencia. Esto a causa de los cultivos ilícitos de los grupos armados y de la ganadería extensiva. En los años 70 se da el ingreso de personas de otras ciudades o departamentos acá a Florencia buscando fincas o tratando de producir la coca. Por último, se da también el ingreso de los grupos armados y la ganadería extensiva, que de alguna manera estos dos factores afectan grandemente a lo que hoy se ha convertido Florencia, que de alguna manera no se contaban con los respectivos cuidados y que llevaban a dañar el ambiente o dañar lo que es el territorio caquetano. Al este departamento tener en su historia que la población más numerosa se dio como resultado de la violencia de una colonización forzosa, permite entender el tipo de sociedad que hoy se refleja, caracterizado por un pasado vulnerado, desbordado, explotado, con desplazamientos, que obligó a los habitantes a buscar formas y métodos no muy sostenibles para subsistir. Además, resulta inevitable pasar desapercibido que los múltiples sucesos que dieron como resultado la consolidación de este departamento también tienen repercusiones en la salud mental y por ende en la estructuración de una sociedad con ideologías, pensamientos, actitudes, formas de pensar sesgadas. Esto como resultado o como consecuencia de un miedo permanente al vivir en medio de una interacción directa y continua de los actores armados. Aunado a esto, no solamente basta con las causas de una violencia directa, sino también con los estigmas que la misma sociedad ha creado y que no ha permitido un desarrollo interno entre los mismos habitantes. Todo lo mencionado anteriormente permite deducir que la violencia y el conflicto armado no solamente afecta un buen desarrollo económico y social a nivel colectivo, sino que también a nivel individual produce efectos negativos en el equilibrio psíquico de las personas. Es por ello que aún después de todo esto, hoy en día en el departamento las mismas instituciones ejercen violencia indirecta, porque se vive en una sociedad sumergida en donde la violencia es validada, aceptada y hasta promovida por todos aquellos que recurren a ella para obtener algo.